Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. ¿Qué es eso, Nacho? Entonces, los restos humanos, cráneo en concreto, como es obvio, de uno de los descendientes, en este caso de la princesa de Éboli. Yo creo que es una mujer. Mira, como un corte. Vas girando, Carmen, eso, la estás mirando. ¿Por qué decís que tiene un golpe? Mira, Pues porque, mira, hay una serie de muescas que no tenían por qué ser, suelen ser de un objeto cortante, vamos. Estas muesquillas así son como cortes que se han hecho bien con una espada, un puñal, algo cortante, porque el resto no tiene absolutamente nada. Tiene... Aquí en esta urna, por ejemplo, hay 4 calaveras. Aquí hay un conjunto de restos en la otra también, porque se juntaron todos los restos de la familia. Este es un niño, ¿eh? Mira. Es un niño, sí. Este es un niño. Ese es un niño, efectivamente. Porque es una cabecita muy pequeña. Pero no. Ese es un niño. Sí. Esta grabación se obtenía hace apenas unas horas, un día. Como queremos hacer tantas cosas nuevas en Milenio este año, mi propuesta es que esta noche nos acompañéis. Podríamos llamarlo viaje a una cripta, porque el argumento que nos lleva hasta allí, luego lo vais a descubrir, es un argumento puramente histórico y muy interesante. Pero yo, grabando con el minidisc, decía, a los amigos de Milenio les gustará acompañarnos a Nacho Ares, a Carmen, a mí, bueno, incluso al alcalde de este lugar de la Alcarria, para ver qué ocurre cuando, por ejemplo, uno por determinados motivos de búsqueda está, eso, la noche de ayer, en una cripta. Es muy diferente escuchar los sonidos y notar casi el tacto de unas calaveras, el enigma de las 4 calaveras, podríamos llamarlo, el sonido de unas argollas cuando producen unas vibraciones, un lugar con escaleras, unos túneles, gente del pueblo que habla de nuevos túneles y ante todo la extraña figura de una mujer con parche. Sí, quedaos con esto, una mujer con parche, espadachina, llena de historias, de amores, que es un poco el espíritu, entre comillas, que guía toda esta expedición. Pero yo me hacía esa pregunta. ¿Os gustaría sentir y estar con nosotros, ya que la semana pasada estábamos en las salitreras del desierto más seco del mundo, en un lugar mucho más próximo, pero igualmente lleno de secretos? ¿Os gustaría estar con nosotros en esa cripta? Pues si os gustaría, tenéis que acompañarnos esta noche a lo largo de todo el programa, de todo Milenio 3, porque es que hay muchísimas cosas y creo que algunas no debéis perderoslas. Solo un breve apunte. Vamos a hablar de temas muy polémicos, tan polémicos que vamos a pedir de inmediato vuestra colaboración. En la segunda hora vamos a iniciar el descenso por esas escaleras hacia la historia, hacia la mujer fantasmagórica del pasado. Cuentan que murió, quién sabe si leyenda o no, lo descubriremos con su propia hija, prácticamente emparedada en vida. Le permitían ver luz del día solo una hora. Solo durante una hora en un balcón de rejas podía ver la luz del sol. ¿Cuál fue su pecado? Yo creo que va a merecer mucho la pena, pero antes tenemos muchos contenidos. Por ejemplo, vamos a viajar a una tierra que queremos muchísimo, una tierra donde hubo un sinfín de sucesos de difícil explicación, y un buen amigo de este programa, un investigador local que ha pateado pueblos y ha puesto estos mismos micrófonos en la boca de muchos testigos, los ha compilado en un libro estupendo que queremos repasar porque hay un par de cosas que me han hecho recordar muchas historias. Estoy seguro que muy poca gente, por ejemplo, ahora alzaría el dedo de los amigos que nos escucháis diciendo, sí, yo me acuerdo de la extraña aparición de la ermita de Torralba de Ribota. Y habrá muchas cosas más. Por ejemplo, Santiago Camacho trae hoy su propio archivo, el archivo de la conspiración, un tema del que podéis opinar. Queremos incluso ir compilando vuestras preguntas porque vamos a trasladarlas.
La primera ficha del archivo confidencial Santiago Camacho tiene unas letras. Mucho mito, mucha verdad y sobre todo mucho miedo en los tiempos que corren. Al-Qaeda. Dicho todo esto, vamos a ponernos en marcha de inmediato. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y dos cosas importantes para todos que quieran unirse a este viaje. Preguntas sobre Al-Qaeda ya. Si desde luego sois de Aragón, vamos a hablar de Aragón. Vamos a hablar de esa tierra maravillosa, ahora de moda con la Expo, pero que es una gran tierra de misterio. Vamos a traer por lo menos un par de casos a la antigua usanza increíbles. Y tercera llamada a la atención, porque incluso compañeros de la SER han recogido testimonios, compañeros del Hablar por Hablar. Luego os contaremos lo que ha pasado y nuestra investigación sobre algunas observaciones extrañas en las noches de esta semana en la vertical de Baracaldo. Baracaldo es estado Portugalete, la margen izquierda de la ría, del Nervión. Así que si tenéis información sobre eso y mucho más, 2 vías de contacto. Vamos a abrir esas vías de contacto porque tenéis que estar muy atentos a lo largo de la noche. Necesitamos vuestra ayuda, tanto para futuros sorteos, como ya anunciamos la semana pasada, como también para esos testimonios que pedía Iker sobre luces en la vertical de Baracaldo. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes o milenio3 con número @cadenaser.com. Yo creo que estamos todos, estáis todos, está la cadena SER, que es lo importante, está la magia de Milenio 3, está Santiago Camacho. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Preparado porque, caramba, menudo dossier el primero que traes, ¿no? Al-Qaeda, que puede generar cierta polémica. Hay gente que dice que no existe, gente que sí. Bin Laden, la sombra de Bin Laden. De todo eso hablaremos luego, ¿verdad, compañero? Pues sí, dejamos una cosa en el aire. Muy poca gente sabe que Al-Qaeda comenzó con algo que se llamó la Operación Ciclón. Operación Ciclón. Si lo dice Santiago Camacho, hay que buscar ya información y apuntar con lápiz y papel. Está, por supuesto, Carlos Largo, Fermín Agustí y Geray Martínez en los sonidos fundamentales, la columna vertebral de este programa. ¿Estáis todos? Estamos todos. Faltaba Carlos Cala. Comenzamos. Aragón, desde su alta montaña a los desiertos de los Monegros, sigue siendo uno de los mapas del misterio más desconocidos a nivel nacional. En viejas piedras históricas y en sus esplanadas interminables se han seguido dando sucesos difíciles de explicar que merecerían un puesto de honor en los enigmas de nuestro país. Gracias a la labor de los investigadores locales, podemos saber ahora más cosas. Elementos intrigantes sobre algunos incidentes que ahora ocuparán toda nuestra atención. Sin más dilación, pongámonos cómodos y viajemos a través de esa tierra llena de sorpresas. Son la 1:17, 15 grados y medio en esta noche en blanco, por cierto, que vivimos aquí en Madrid, con todo abierto y una actividad y un bullicio tremendo. Pero pasemos de ese bullicio con esta música que elige Geray, idónea para un recuerdo. Tengo en las manos un recorte de periódico. 16 de mayo 1976. Fue uno de los primeros documentos sobre misterios en Aragón que yo leí y no he podido olvidarlo. Y curiosamente ha aparecido de nuevo en mi archivo y demuestra perfectamente la soledad de algunos parajes, incluso próximos a la capital maña, a Zaragoza. Es un caso que contaba JJ Benítez, que lo investigó él y que sacaba en la Gaceta del Norte a 2 columnas con una fotografía, y yo creo que representaba perfectamente el tipo de encuentros, para algunos y quizá en el tiempo que corre, pues encuentros con lo absurdo, estrafalarios, imposibles, pero que marcaron la vida de muchas personas. Esto ocurría en el Burgo de Ebro. Terminaba el año 75 y un hombre que aparece fotografiado en esta crónica, Baltasar Cabero, era el protagonista. Era un pastor, un humilde pastor. Pero la escena que yo imaginé de niño leyendo esta crónica se me ha vuelto a repetir una y otra vez cuando leía el trabajo del compañero que ahora va a entrar desde la cadena SER en Barcelona para estar con nosotros unos minutos. Este pastor, en pleno día, se dirigía por unos caminos absolutamente
lejanos de la civilización, como decía en su crónica JJ Benítez, el campo, la huerta, la soledad absoluta, la carretera de tierra, y él con su pequeña moto. Entonces ve algo, cuántas veces ha ocurrido, ¿verdad? Ve algo en la ladera del camino que en un principio le parece incluso que podían ser hombres de la benemérita, porque llevaban una especie como de capa o una especie de traje ancho. No le dio ninguna importancia. De repente aquellos individuos, pues en quienes fuesen, se fueron alejando, no lograba pasarlos, y su presencia produjo en el interior de este hombre, de Baltasar Cabero, ese sexto sentido, esa especie de alarma interna de la angustia. No sabía bien por qué, pero aquellos individuos no parecían de este mundo. No era hombre de letras, ni era hombre versado, ni era hombre erudito, desde luego, este pastor, pero él tenía el suficiente conocimiento para saber que estaba en peligro. Y entonces cogió otro camino. Algo le decía que tenía que llegar a su aprisco, donde estaban sus ovejas, su ganado. Cuando se alejaba, observó a aquellos dos individuos que caminaban en paralelo, como si fueran la imagen de un sueño, como si realmente no fueran personas de carne y hueso, como si sus huellas no quedasen en el terreno de tierra y polvo de esa pequeña carretera. Daba la impresión de eso, de ser dos apariciones, dos fantasmas, dos ángeles. En cada tiempo y en cada historia lo llamarían de forma distinta. Pero la escena que yo de pequeño no podía olvidar, que me imaginé como seguro que muchos ahora os vais a imaginar, es cuando Baltasar, con más miedo que temple, llega a su pequeña choza donde tiene su ganado y su perro. Él sigue pensando en los seres, pero los seres no pueden estar ahí. Sin embargo, mira a través de la cerradura, y esto yo no lo he podido olvidar. Ese pastor mirando por la cerradura, y entonces ve que todas las ovejas, unas 50, están aplastándose y asfixiándose contra una de las paredes. Todas al mismo tiempo. Él se extraña porque el perro guardián no ladra. Gira su ojo, siempre a través de la cerradura, siempre casi temblando, y entonces en el hueco que no está ocupado por todo el ganado, ve a los dos mismos individuos que ha visto, y que tenían que estar a unos 4 kilómetros, y que no podían estar allí. Los dos individuos dentro de su propio corral. Acto seguido, y según cuenta la crónica de Benítez, Baltasar Cabero salió de allí como alma que lleva el diablo, con un miedo absolutamente incontrolable. Después, algunas ovejas habían muerto, como observó el veterinario, y era tal el miedo de este individuo, de este pastor, que acudió rápidamente al Burgo de Ebro, al primer puesto de la Guardia Civil, y junto a un comandante de la Guardia Civil en tiempo, que se unió a la comitiva y a varios números, llegó hasta el corral. Había algunas heridas, nunca se pudieron explicar si eran extrañas o no, porque evidentemente las ovejas se habían aplastado, y el perro, el fiero perro guardián que estaba ahí para custodiar todo ese rebaño, desapareció para siempre. Y el miedo en este hombre, si es que vive, final del 75, yo creo que ese no desaparecerá nunca. Es un ejemplo de los casos extraños que ha habido en Aragón, pero muchos más los cuenta en un trabajo realmente interesante, en una guía misteriosa de Aragón, nuestro amigo Carlos Gutiérrez Tutor, que lleva muchos años, la ha editado Prames, y nos ha recordado dos historias que quiero que compartáis con todos nosotros. Desde Cadena Ser en Barcelona, Carlos, buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Iker. Bueno, tú seguro 100% que recordabas el caso del pastor que se encontró con extrañas figuras que al final, como siempre, ¿no, Carlos? No sabemos ni qué era, ni qué querían, pero sí que marcaron la vida de una persona, que eso ocurre siempre en todos los casos que tú, por ejemplo, has registrado, ¿no? Prácticamente sin excepción, cuando una persona se encuentra realmente con lo desconocido, y es desconocido incluso pasados los años. Sabes, Iker, que a veces, algunos casos, cuando transcurren algunos años, a veces se ve el plumero en cuanto al fraude, pero cuando son casos genuinos, auténticos, este misterio es auténtico y marca de por vida a las personas que lo han vivido o que lo han sufrido, como es este caso. Tú has recorrido todo Aragón, hay una quinta de investigadores pues fabulosos, ¿no?, que surgen prácticamente al final de los 80, siendo todos unos críos, ¿no?, como éramos, y vosotros peinéis Aragón con tantos buenos amigos que han estado en este programa, y vais viendo que quizá por la propia estructura de la tierra aragonesa hay zonas donde se acumulan muchos casos, ¿no? Hay tierras desde la alta montaña, como decía Carlos Cal en la introducción, hasta los desiertos de los Monegros, ¿no? Y muchos núcleos muy apartados donde las historias se cuentan,
pero las historias no viajan, no tiene que ir el investigador allí a buscarlas. Y yo, releyendo tu libro, que desde luego recomiendo, porque me parece un trabajo de esos a la antigua usanza, me acordé de una historia que nosotros conocimos de lejos cuando fundábamos la revista Enigmas con Fernando Jiménez del Oso. Lo recuerdo como si fuera hoy. Una historia en una ermita derruida, si no me equivoco. Una historia que tenía un nombre, Torralba de Ribota. Y yo creo que la cuentes tú, pero sé que había niños aterrorizados, sé que había apariciones y sé que había polémicas voces que luego vamos a escuchar. Pero ¿cómo empieza todo esto, Carlos? Pues todo empieza un día cualquiera de abril del año 1994. Varios jóvenes, varios críos, como dices, de alrededor de unos 12 años, hicieron lo que hacían. Entonces, no solo ellos, sino mucha gente del pueblo, que es acercarse a la cercana ermita de la Virgen de la Cigüela, cercana a su pueblo, que es Torralba de Ribota, una ermita en ruinas, pero que era y es costumbre acercarse pues a pasear, a merendar, etcétera. Y estos niños fueron a merendar. Pero el bocadillo se les atragantó, porque cuando se encontraban en la ermita, como tantas otras ocasiones, de improviso vieron una extraña sombra, como de un ser sin rostro que se movía de una manera muy ágil dentro de la ermita. Y no vieron nada más, porque el pánico se adueñó de ellos y regresaron como al maqueño al diablo al pueblo. Y tal fue su miedo que no quisieron contar nada en el pueblo, pero tal era también su interés por saber qué había sido eso, por su curiosidad, que volvieron a ir en otra ocasión y volvieron a ver aquello. Y entonces no pudieron desistir de contárselo a la gente mayor del pueblo, quienes incrédulos al final aceptaron las propuestas de los niños de acudir al lugar también, y en efecto algunos de los adultos que subieron a la ermita de la Virgen de la Cigüela pudieron ver también esta extraña sombra por dentro, siempre dentro de la ermita. Hay un elemento interesantísimo, Carlos, que no ocurre siempre. Bueno, más bien, que no ocurre nunca. Que es que alguien vea algo, sea lo que sea. Aquí no estamos nunca para decir qué es, sino simplemente lo que se denunció en su momento. Que vuelva después de haber tenido una visión de ese lo que sea. Que avise a otras personas ajenas, porque hay quien piensa, incluso a veces yo lo pienso, que se produce cierto estado mental, cierto quizá fenómeno onírico, cierto fenómeno del inconsciente colectivo, y la gente que está en un sitio y ve algo es partícipe de ese algo, pero la gente que está afuera, aunque sea a 100 metros, no está en esa historia, en ese sueño o en ese lo que sea. Por eso en muy pocos casos, y esto tiene un gran valor, en que alguien avisa al volver y vuelven a ver esa figura. ¿Tendríamos un retrato robot, Carlos, de la figura? Hay retratos robot, pero siempre hechos por los niños. Los adultos no tenemos constancia de las personas que recogemos el caso de ninguno de los dibujos, pero sí de huellas y de dibujos de los niños. Dibujos muy simples que muestran una especie de ser, algo prácticamente, diríamos un monigote con dos patas. Y es que no solo porque fueran niños, sino porque no pudieron verlo, excepto a una velocidad muy rápida. Lo que sí que les llamó la atención es que aquello no era humano. De hecho, se le ha llamado la sombra de Torralba de Ribota, el monstruo de Torralba de Ribota, pero nunca elementos como la persona extraña, etcétera. Es más, las lenguas, no sé si malas o no, empezaron a hipotetizar sobre que aquello era un mono que se había escapado de un pueblo cercano, hasta se le dio un nombre, Kiko. La historia que siempre se cuenta cuando se produce una visión de este tipo. Pero es muy curioso, Carlos, porque realmente los dibujos tienen toda la expresión del dibujo de un niño cuando ve algo extraño, ¿no? Sí. Y a veces yo creo que son más fuertes, es una simple forma, una cabeza y dos piernas, porque ellos lo que ven es eso, es una figura rechoncha, y como en otros casos, claro, se intentó decirlo, pues lo que sea, ¿no? Un animal, lo que fuera. Y sabemos que dijeron los padres o la gente mayor que vio y que llegó hasta allí y vio algo. Hay mucha controversia, y es más, que ya han pasado unos años, y fíjate, esto que comentas de los dibujos es muy significativo, porque si unos niños se quieren inventar una historia, lo más lógico, lo más normal y lo más frecuente, y lo vemos en muchas ocasiones, es que hubieran hecho un dibujo más espectacular, con más detalles, y los bocetos de lo que vieron los niños son muy simples, no son espectaculares ni quieren llamar la atención de nadie. Y esto es tan importante, Iker, y tú lo sabes también, que estos detalles, al igual que ver la mirada de una persona cuando te relata algo, o ver cómo se le erizan los cabellos cuando
te relata su experiencia, pero no porque te la cuenta, sino porque la está recordando, estas cosas que para mucha gente puede pasar desapercibida, a algunos nos ayudan a pensar que quizás esto sí que ocurrió de verdad. Desde luego que muchos de esos niños, lo estaba pensando ahora Carmen, quién sabe si en el 94 niños de 8, 10, 12 años ahora son personas adultas, quién sabe si alguno de ellos recuerda las historias de esta ermita próxima a Torralba de Ribota. Pero tanto sea así, o seáis gente de Aragón, o gente de Aragón que vive en otras partes, y conocéis casos de misterio, sería bueno para ayudar a nuestro amigo Carlos a que pudiera recopilar, porque esto nunca debe parar, y hoy el 7640, palabra clave de Milenio, es una forma increíble de poder pescar con la red nuevos casos, ¿no? A través del correo electrónico, Mariluz desde Calatayud nos escribía que ella ha estado en esa ermita y que nos puede decir que pasó de estar perfectamente a tener una fiebre altísima. Tal vez sea sugestión, pero cada vez que hemos vuelto a pasar por aquel lugar he sentido la misma sensación de malestar. Incluso mi marido, que es muy escéptico y está acostumbrado a situaciones de riesgo, se ha negado a volver allí. Un abrazo para todos. Bueno, queremos seguir recopilando información, casos de Aragón, y desde luego, si tenéis opinión, hay gente que ha estado en esa ermita. Una ermita, Carlos, para seguir construyendo el caso, que quizá yo esté equivocado, pero estaba muy, muy derruida, ¿o no? ¿O son recuerdos míos un poco difusos? No, para nada. Bueno, yo hace ya algunos años que no la visito, pero en efecto, en la época del encuentro, año 1994, recordemos, y durante muchos años después, sé que estaba en estado avanzado de ruinas, y era peligroso, bastante peligroso acercarse a ella. Actualmente no lo sé, es decir, creo que sigue en el mismo estado, pero no te lo podría asegurar al 100%. Historias como la que ha contado nuestro oyente sí que se repiten constantemente, es decir, personas que han entrado en la ermita y sea por sugestión o sea porque hay algo dentro, se han sentido mal, han tenido extrañas sensaciones, siempre cosas subjetivas, pero que cuando las sumas y te las cuenta mucha gente diferente, pues dan que pensar un poquito. Carlos, otro elemento, porque estamos haciendo un poco el relato robot, ¿no? Estamos componiendo la historia para que la gente vea por qué la hemos elegido, ¿no? Entre la increíble cantidad de historias que, si te aparece además en un futuro, pues iremos repasando, porque hay tal tesoro, ¿no? en cada comunidad española, para que no se olvide. Este caso fue olvidado clarísimamente, ¿no? Clarísimamente, sí. Pasó a mejor vida. Pero había otro elemento, no solo dibujos, adultos y niños viendo en diferentes momentos una visión y que llaman y vuelven. Hay más cosas, hay voces, hay supuestas fotos y hay huellas. Empecemos por las huellas. ¿Qué eran? ¿Qué se sabe de ellas? Pues eran huellas que algunas personas encontraron en las proximidades de la ermita, sobre todo huellas que se hundían en el barro y que algunas de ellas eran inexplicables, porque algún pastor narraba de que había encontrado una huella extraña, pero solo una en medio del fango, con lo cual, bueno, no le cuadraba porque tenía que haber más pisadas a lo largo de la superficie fangosa, y no era así. Cosas más extrañas, como comentas, bueno, hay una fotografía que circuló en la que se podía ver la sombra o el monstruo de Torralba, de muy dudosa, evidentemente de dudosa calidad, pero también dudosamente se podía ver algo extraño allí, pero era un elemento más para mostrar lo que bien comentas, que el hecho en su día, hablamos del año 1994, se convirtió en todo un hecho social en Aragón. Diversos periódicos, cadenas de radio, etcétera, seguían la historia día tras día y se convirtió en toda una leyenda urbana. Salieron incluso historias rocambolescas, psicofonías extrañas, que al final resultaron ser fraudulentas, pero que refleja mucho en lo que se convirtió la historia del monstruo de Torralba. Una pintada dentro de la ermita diciendo el marciano no existe. Son detalles que nos muestran, hoy pasados los años, que aquello, pese a que hoy quizás, como bien comentabas, poquita gente incluso de Aragón lo recuerde, en su día se vivió muy emocionadamente y muy vivamente al día. Claro, quiere demostrar esto, Carlos, que el fenómeno, sea lo que fuere, despertó del letargo, ¿no?, a toda la región, sí. Y gente a favor y en contra se manifestó. Los testigos, los niños, volvieron a hablar, o después de esa segunda observación con los padres, ya nadie más vuelve a ver esa figura, sea lo que sea, baja, oscura, moviéndose como un niño que se escondía o que iba rápidamente, ¿no?, serpenteando los obstáculos de esa iglesia en ruinas. ¿Alguien más vuelve a verlo? En principio estos dos avistajes son los únicos con bastantes visos de ser fiables, ¿no?, de ser verídicos.
Posteriormente, y precisamente por eso, porque se convirtió en todo un fenómeno social en Aragón, el asunto se empezó a ir de las manos y empezaron a venir a los medios todo tipo de comentarios, desde estas psicofonías fraudulentas que he comentado. ¿Y que vamos a escuchar? Perfecto, sí. Y hasta testimonios de muy dudosa validez. Es decir, incluso hoy en día se puede uno acercar al pueblo y podrá escuchar las más variadas opiniones al respecto, desde que los niños han desmentido la historia hasta que la han vuelto a ver, incluso que lo que vieron los niños era una historia que ya sus abuelos veían de pequeños. Es decir, se cuenta que ya una extraña sombra pululaba por la ermita ya derruida entonces también de la Virgen de la Cihuela muchos años antes. ¿Sería cierto o no? No lo sabemos, pero todas estas historias, a partir de lo que vieron los niños, comenzaron a correr como la pólvora. Qué curioso, Santi, Carmen, que estéis escuchando los dos con una atención tremenda, porque tiene tantos componentes que hemos visto que se han repetido tantas veces en otros ámbitos, ¿no? Tú vas al lugar y ya te van a contar otra historia, que los niños han dicho que no era cierto cuando igual jamás se ha producido eso. Huellas, fotos. Y ahora todos muy atentos, porque vamos a escuchar unas psicofonías que luego no fueron tales, y habría que preguntarse por qué estas manos negras acceden a casos que en un principio sí parecen interesantes, que tienen pruebas, ¿no? Sí, es tremendamente curioso. Cuando un caso de estos te asciende a la opinión pública, suceden dos cosas. Efectivamente, una, que se abre una especie de mercadillo paranormal en el cual pueden llegar algunos vivos a intentar sacar algún tipo de tajada, intentar tener alguna notoriedad pública y, si puede ser, pues a sacarle un dinerillo al periodista de turno. Pero luego parece que aparecen también como los que podríamos denominar intoxicadores profesionales. Gente que de repente, sin tener nada que ganar en este asunto, empieza a diseminar información errónea, falsa, y la verdad es que esa es una de las cosas que son una constante en estos casos, negativa. Hay una constante positiva que estaba escuchando fascinado el caso, que es los niños. Siempre no, pero muchas veces son niños. Yo en mis lecturas hay una imagen que la tengo siempre en mente muchas veces cuando hay uno de estos casos, que es el dibujo hecho por un niño de un cíclope. Esto ocurrió en Belo Horizonte. Sí, el caso, sí, del Hospital Valella. Y la verdad es que es uno de tantos. Pero es terrible. Es terrible. Y parece como si los niños tuvieran una sensibilidad especial. No es fantasía, porque efectivamente luego se pueden comprobar huellas físicas en el terreno, pero que hay cosas que les pasan desapercibidas a los adultos y de repente ellos son capaces de captarlas con una sensibilidad especial que yo creo que luego perdemos con la edad. Yo estoy completamente de acuerdo. Carmen, sigue llegando información en el 7640, gente que habla de, no sé si otros casos de Aragón, pero gente que seguro que quiere opinar y que se le puede preguntar también a Carlos, porque puede que haya gente que conociera ese caso de primera mano. Nos hablan sobre un Cristo, el Cristo de Mayén, que a ver si nuestro invitado nos puede contar algo sobre esta historia. Bueno, casos de todo tipo de Aragón, pero que nos desviarían demasiado de una historia que el único componente religioso que tiene es que aparece en una ermita, en un principio, ¿no? Es decir, ya es un lugar que no es un lugar cualquiera, no es una calle, sino es un lugar, un centro sagrado. Pero hablaba Carlos de algo sorprendente. Tenemos historia de esta psicofonía, de cómo llega, y traemos la psicofonía para que todo el mundo la escuche muy atentamente, porque como bien ha adelantado Carlos, no es auténtica. Será bueno, ¿no?, escuchar una psicofonía no auténtica para quizá compararla, sacar nuestras conclusiones, pero de repente, con toda la vorágine, con niños y un buen puñado de testigos, con gente que ve ese ser dentro de esa iglesia cerca de Torralba de Ribota, ¿esto cuándo llega? ¿Cuándo aparece esta extraña voz? Intentando la gente o alguien relacionarla con el caso. Pues en pleno auge de la historia, concretamente, justo cuando el fenómeno comienza a convertirse en centro de atención de algunos medios de comunicación en Aragón, pues sale una supuesta psicofonía grabada dentro de la ermita. No ofrece ninguna explicación de lo que quiere decir la psicofonía, y es cuando se analiza, cuando se cree interpretar aproximadamente lo que parece decir, pero siempre de una manera fraudulenta. Es decir, hay unos ciertos parámetros que demuestran que se ha tratado la voz con ordenador, que ha habido un sonido de fondo que se ha acoplado, etcétera, pero que quizás querían precisamente conseguir eso, que cuando los expertos analizásemos la grabación y viéramos que era
fraudulenta, aunque eso creo que no quería que lo viéramos, pero que descifráramos un poco lo que querían que la voz de la psicofonía dijera. Y de hecho se trataba de un suceso traumático. Posiblemente ese fuera el objetivo, crear más tensión, más miedo con respecto a todo lo que estaba sucediendo alrededor del monstruo de Torralba de Ribota. Pues esto, Carlos, tiene un gran análisis por nuestra parte, así que como Carmen y Santi no han escuchado esa voz, y muchos oyentes, si la han escuchado, serán unos pocos en Aragón y hace mucho tiempo, vamos a escuchar esa voz que quisieron relacionar con las apariciones, que sí parecen interesantísimas, porque como bien decía Santiago Camacho, todo ocurre pues como ocurre en Garabandal, como ocurre, por cierto, por ejemplo, a otro nivel en Lourdes, que por cierto hoy estamos de aniversario, ¿no? Niños que ven algo, que luego alguien les ayuda a interpretar, pero en este caso además adultos acompañando una visión absurda. Y de repente ya se empieza a liar la madeja, opiniones a favor y en contra, y de repente psicofonías. ¿Para qué y por qué? ¿Para asustar a quién? ¿O para demostrar que es un fraude y que se olvide de inmediato? Bueno, vamos a escuchar esta grabación obtenida dentro de esa ermita de la Virgen de Cigüela, cerca de Torralba de Ribota. Que escuche la gente, luego nos darán su opinión, porque esto me parece interesantísimo. Esta psicofonía, abierto, no es verdadera. Esta psicofonía no es verdadera, y luego Carlos nos va a contar cómo lo descubrieron, e incluso lo escucharemos en otra versión. Psicofonía, año 94, relacionada supuestamente con esa extraña entidad que asustó a unos niños dentro de la ermita. ¿Qué habéis escuchado? Ya sabéis que hay 2 vías de contacto, 7640, palabra clave milenio, lo que queráis, o el mail milenio3@cadenaser.com. Y yo le pregunto a la Carmen y a Santiago, que sonreían. Bueno, depende cómo se vea. Hemos dicho que es fraudulenta. Si no hubiéramos dicho que es fraudulenta, igual... Aunque igual yo creo, también se notaba. Claro, es a lo que iba, ¿no? Que los que hemos escuchado muchas, vemos que no tienen nada que ver. Esto perseguía asustar a una serie de personas, seguro, personas que no saben de estos temas. ¿Qué opináis? Primero Carmen, luego Santi. Pues opino que es gente que se ha metido en un sitio y ha empezado a dar extraños gritos, que no se entendiera nada, como aullidos en algunos casos, con la intención, creo yo, de asustar, de grabar una psicofonía falsa, pues eso, para asustar a alguien que la escuchara. De hecho, precisamente una de las características que suelen tener las psicofonías verdaderas o inexplicables es precisamente que no son fáciles de captar por el oído los signos del aparato fonador. Aquí está claramente, está hecha aspirando, es decir, es la típica tontería que todos hemos hecho alguna vez en broma, de hablar mientras aspiramos aire en vez de mientras lo expulsamos, que hace una voz como muy fantasmal, muy de película de terror, y yo creo que en este caso eso se aprecia perfectamente. Además que se ve que hablan directamente al micrófono, a la grabadora, lo que estuviera. No es como las psicofonías, que no es una voz que te hable directamente a ese micrófono que capta los sonidos, sino que es algo como por debajo del sonido real. En este caso es como si nosotros ahora ponemos una grabadora en uno de los cuartos, empezamos a dar gritos, empezamos a articular extrañas palabras y se graban pues estas voces. Aunque yo creo que está hecha con cierta intención, ¿eh? Cierta intención, tampoco tan burda, o sea, porque tiene como algo quizás se hayan puesto en la boca, algo han puesto al micrófono. Carlos, ¿qué se sabe de esta psicofonía apócrifa? Pues como bien comentáis, la primera impresión cuando se escucha, los que ya hemos oído más de unas cuantas psicofonías, la impresión es bastante de que es una psicofonía fraudulenta. Pero para confirmar el suceso, para confirmar esta afirmación, en su día, pues llevé a la grabación a analizar en 4 puntos diferentes, es decir, un experto en transcomunicación, otro en programas informáticos realizados con audio, etcétera, y evidentemente todos llegaban a la misma conclusión. Se trata de una psicofonía fraudulenta, pero queríamos ir más allá e intentar averiguar lo que querían decir, si es que querían decir algo. Y lo que creímos averiguar es que querían decir algo, querían, lo que comentaba antes, fomentar un miedo que era innecesario
y que por extraños motivos o por ridículos o motivos ridículos querían fomentar un miedo. Y la psicofonía, pese a que hay varias versiones, nos quedamos con una que aproximadamente diría algo así como agua. Bueno, a estas horas se puede decir palabrotas, ¿verdad? Sí, perfectamente. Luego decía hijo de puta. La noche que fui para allá fue en el río. Estoy enterrado río abajo. Estoy enterrado río abajo. Exacto. Este es el colofón que casi unánimamente los que analizamos la grabación por separado llegamos. Repítemelo un momento, Carlos, porque nos has mandado una versión como limpia, ¿no? O por lo menos intentando llegar al fondo de la cuestión, y quizá algunos de los oyentes descubran esto. Pero era sí. Agua primero. Agua, hijo de puta. Ajá. La noche que fui para allá fue en el río. Después escuchan unos extraños gritos, lamentos, sonidos guturales realizados con la boca de una manera bastante bruta, y acaba diciendo estoy enterrado río abajo. Si no es exacto, es bastante aproximado, porque hubo, ya digo, bastante unanimidad en cuanto a la versión. Uno de las cosas primeras que se hicieron era acelerar la grabación, porque estaba grabada después de que se grabara fraudulentamente, se ralentizó la grabación, pero cuando se avanzó, esto parece que se escucha un poquito mejor, y quizás ahora algunos oyentes, después de dar la versión, quizás sí que oigan alguna de estas palabras. Bueno, vamos a hacer el experimento, y Santi y Carmen, sobre todo lo que, y ahora lo analizamos entre los tres y con Carlos, da la impresión de que no era una simple broma. Es decir, alguien había tomado todas las cautelas y se había, digamos, demorado en un trabajo para engañar por algo, o para relacionar esta historia con algún hecho que evidentemente puede ser más traumático, porque eso suena desde luego a que alguien quiere relacionar esa aparición supuesta con la muerte de un niño ahogado. Nos recuerda prácticamente al guión de la magnífica El espinazo del diablo, ¿no? El niño ahogado que luego se aparece. Bueno, pues vamos a escuchar esa versión de esa psicofonía apócrifa, repetimos, falsa, fraudulenta, pero igualmente misteriosa en el sentido de por qué demonios alguien mete esto de repente en la historia. Vamos a escucharla y a ver si localizamos algunas de esas palabras que decía nuestro entrevistado. 1 y 47 minutos, la verdad es que nosotros la oíamos tan fuerte, tan intensa, que nos costaba. El agua del principio sí, que por cierto se parece mucho a una psicofonía mítica, ¿no? La del doctor Germán de Argumosa con agua, me ahogo, famosa psicofonía de los 10 minutos. Pero caramba, es que esto da la impresión de que el hombre parece burdo, pero se lo ha trabajado. O sea, tenía interés, el hombre o los hombres, quién sabe, en hacer algo que fuese creíble para algunos, ¿no? ¿Carlos? Así es, pero claro, cuando se intenta trucar una psicofonía sin tener conocimientos del fenómeno, pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Que cualquier aficionado, incluso sin llegar a ser investigador, cualquier aficionado al tema, ya nota que esa psicofonía no tiene buena pinta, ¿no? Y cuando se analiza, pues se descubre. Los intereses de por qué se introdujo esta grabación fraudulenta en medio del auge de este caso, lo desconocemos. Pueden ser oscuros intereses o más bien me inclino a pensar que pueden ser que no pudo haber interés ninguno, es decir, que fue simplemente una broma de alguien que realmente pues que con muy poquito conocimiento, porque esta broma puede hacer daño a mucha gente, sobre todo cuando se mezcla con asuntos como la supuesta muerte de un niño que puede estar enterrado en un río. Una muerte que en principio no hemos relacionado porque no se ha encontrado ninguna muerte o desaparición en la zona en esas fechas, pero que de cualquier manera creemos que pese a que hacer una broma con esto siempre está mal, cuando se intenta involucrar algunos aspectos o contenidos,
desde luego casi no tiene perdón. Resulta curioso, Santi, ¿qué se podía, viendo todo este panorama de este caso que estarás viendo conmigo, que es interesantísimo, ¿no? Por todo lo que tiene de social, de quizá aparición rara en un principio, qué intereses más raros, ¿no? Mezclar esto con una historia que podía realmente reabrir quizá heridas en ese pueblo, quién sabe, ¿no? Sí, pero también efectivamente puede haber sido simplemente una broma macabra. O a lo mejor haber habido, quién sabe, algún tipo de interés, porque yo lo que quería preguntarle a nuestro invitado, los autores de la grabación están identificados, han dicho algo sobre eso cuando les han preguntado sobre el fraude, ¿sabemos algo de su origen? Hay varias hipótesis al respecto. Yo no tengo la total y absoluta seguridad de quién fue, pero se relacionan mucho con el equipo de una radio local de la cercana localidad de Calatayud. Pero no lo podría afirmar al 100%, así que no me atrevería a asegurarlo. Pero bueno, hubo sospechas, no decimos nada, sí. Ni dejamos de decir, pero parece que hubo gente que quiso, en fin, liarla bien gorda con un caso que al final lo que está claro es que no volvió a aparecer. La gente cayó y desde luego hay una cosa interesante que como para hablar, ¿no? Si alguien vio algo más como para hablar con la que se había liado. A veces podemos preguntarnos si no hay intereses realmente profundos en desacreditar algunos casos cuando realmente se producen. Bueno, ahora escuchamos a la gente a ver qué opina de esas voces que hemos puesto, pero hay otro caso. Y digo, solo cogemos con anzuelo un par de casos, habría muchísimos más. Y los iremos repasando. Pero hay otro caso que a mí me ha sorprendido muchísimo. Hay algunos casos en la historia de objetos que se precipitan contra personas y objetos que además tienen en sí pues un misterio, ¿no? Tenía otro recorte de la Gaceta del Norte que hablaba de una familia de Santurce. En julio del año 76 denuncia la policía que un objeto rompe la persiana del cuarto piso de un barrio muy humilde, San Juan de Dios, en Santurce, quema la moqueta, está a punto de percutir en un niño, parecía una especie de cilindro de aspecto ardiente, que desapareció, la policía investigó, pero claro, pocas veces algo tan dramático como quizá una muerte. Y tú recoges en tu libro, en esta guía de Aragón, que observa las formas del viaje, de la exploración de una forma completamente distinta, que nos propone otro viaje completamente diferente, en esta guía misteriosa de Aragón tú das un caso que yo no tenía conocimiento alguno y que me ha sorprendido, una muerte en plena carretera, pero una muerte distinta, ¿no? Totalmente distinta. Y este caso, al igual que el que acabamos de comentar de la sombra o el monstruo de Torralba de Ribota, también acaparó de una manera importante la atención de los medios de comunicación en Aragón. Pero la noticia, al contrario que en el caso de Torralba de Ribota, enseguida cayó en el más absoluto de los olvidos. Supongo que se encargaron bien de ello. Y es que la historia tiene una muerte de por medio, como comentas. Resumimos el caso. Miguel Ángel se encontraba volviendo hacia Zaragoza con su madre de copiloto y ya estaba a muy poquitos kilómetros de Zaragoza. Estaba en La Cartuja, que es prácticamente un barrio de Zaragoza, ¿no? Bueno, había casi caravana, es decir, el tráfico era muy lento y en un momento determinado algo impacta contra el parabrisas de su coche, le pega en la cabeza a Miguel Ángel, él pierde el control, el coche se sale de la carretera, se frena por su propia inercia y desaceleración, no hay ningún accidente, ese objeto sale por detrás del cristal de la luna trasera, atravesándola también, y deja 3 marcas en la carretera, es decir, es un objeto que atraviesa aquello muy, muy fuertemente, tan fuertemente que este objeto atraviesa el cráneo de Miguel Ángel y muere en el acto. Ya repito, no hay ningún accidente, la madre que iba con él no ha sufrido ningún daño físico, porque imagínate el psicológico tremendo. Y lo más extraño y curioso del caso es que, pese a que la trayectoria del objeto está muy bien delimitada por la policía, ha delimitado muy bien la trayectoria por el impacto en el parabrisas, también dejó una marca en el maletero del coche antes, entre el impacto de la luna trasera y los 3 marcas en la carretera, etcétera. Este objeto nunca llegó a ser encontrado. Es decir, ni siquiera se sabe qué tipo de objeto pudo impactar en el coche, y las versiones de los conductores que iban delante y detrás de este coche son similares, pero ninguno de ellos cuadra con ninguna hipótesis. Algunos hablan de un extraño objeto, una extraña varilla metálica que estaba en la carretera y que pudo ser la causante de este impacto al ser pisada por otro vehículo, pero no, pese a que hubo varios testimonios que dijeron haber visto en efecto un cilindro metálico en la carretera,
Otros testigos hablan de que no había circulación suficiente en el sentido contrario, y la velocidad suficiente como para que esto impactara. O sea, hubiera sido en ese caso un colmo de la mala suerte, que en el otro carril alguien pise algo que se proyecte, se precipite y te atraviese la cabeza. Podía haber sido, pero ninguna de estas hipótesis se confirmó. Otros hablaban también de un camión que iba adelante y al que se le desprendió un objeto. Testigos que fueron entrevistados por la policía, interrogados, que iban delante y detrás del coche que tuvo el accidente, desmintieron que delante hubiera ningún camión. Y lo más curioso es que alrededor de 40 agentes con detectores de metales, etcétera, rastrearon el lugar. La trayectoria estaba bien delimitada, las marcas en la carretera estaban bien visibles. Aquel objeto debería de haber estado localizable, nunca apareció. Sorprendente es poco, ¿verdad, Santiago? Pues sí, pero este tipo de cosas, como muy bien has dicho, con relativa frecuencia ocurren. Fíjate que me estaba acordando de un caso que seguí con cierto interés por lo insólito y por ver si podía ser utilizado para el programa el verano del año pasado, el verano de 2007. Fue en New Jersey, y un objeto metálico del tamaño de una pelota de golf, pero que decían que pesaba como una lata grande de sopa, es decir, extremadamente denso, cayó en una casa de New Jersey, atravesó el techo, casi mata a uno de los ocupantes y acabó estrellándose contra una pared. El objeto fue extraído, se lo llevaron para estudiarlo, y de la noticia del objeto y de su procedencia nunca más se supo, por más que busqué referentes de la noticia. Este caso me lo ha recordado levemente, y efectivamente cuando caen estas cosas del cielo casi siempre desaparecen. Bueno, curiosamente, el domingo mañana hablamos en Cuarto Milenio de lluvias insólitas, con lo que estamos viendo aquí en Madrid, con granizos del tamaño de melocotones que te pueden dejar la cabeza. Y fíjate el recorte que tengo en la mano, Carmen. Santurce, entró por una ventana un extraño hierro al rojo. En fin, de vez en cuando estas cosas forteanas, nunca mejor dicho, ocurren. Vamos con algunos de los mensajes. 7640, palabra clave milenio, y vuestros mensajes son milenio3 con número @cadenaser.com. Nos dicen que si no puede estar esa psicofonía al revés, que si hemos probado escucharlo, marcha atrás, y que felicidades por la 8ª temporada, desde León y Jan. Gracias, Jan, de León. Carlos, al revés, al derecho, imagino que hicisteis todo tipo de pruebas, ¿no? Sí, se probó. Fue, de hecho, una de las primeras cosas que hicimos, intentándonos poner en la mente de la persona que pudo hacer el fraude, ¿no? Pero bueno, no, ni siquiera se grabó al revés, se grabó a una velocidad incorrecta, pero en la dirección correcta, y luego se manipuló con ordenador. Pero bueno, no, al revés no fue grabada. Nos dicen también que la psicofonía se nota demasiado, que es falsa, muchos sonidos extraños, demasiado claros, o más bien efectos hechos con alguna herramienta, pero se nota su falsedad, demasiado instrumental. Desde Albacete nos lo decía. Suelen ser más sencillas y más simples, ¿verdad?, las psicofonías. José desde Guareña dice que me parece que los que hicieron esa psicofonía, además de no tener mucho que hacer, deberían no jugar con temas tan serios. Un fuerte abrazo. En Aragón hay muchas leyendas muy buenas, por ejemplo, la de Velilla de Ebro, de la campana. ¿Podríais investigarlo? Bueno, es que, Carlos, el problema y la ventaja es que Aragón es una tierra extensa, llena de historias, encuentros con entidades, milagros, objetos religiosos que sangran, pueblos abandonados. Yo te invito a que, a no mucho tardar, pues recordemos, ¿no?, de esa comunidad ahora tan en boga, ¿no?, y con esta expo tan importante, demostremos que también hay otras cosas, ¿no?, otras cosas que forman parte de la cultura, que seguro que interesan a mucha gente, y que la gran labor del investigador, como es tu caso, es hacer de cronista, ¿no?, y que esto no se olvide. Claro, o sea, en mis viajes alrededor del mundo hemos recogido multitud de casos extraños de todo tipo en muchos países, ¿no? Pero claro, lógicamente, al haber vivido muchos años en Aragón, es una zona en la que tengo recopilada muchas historias. Algunas de ellas son bien conocidas, como ya sabes. Ahí tenemos casos famosos como el duende de la hornilla, ¿verdad? Hombre. Lo recordarás perfectamente. Pero también otros casos que son inéditos y que aparecen por primera vez en esta guía misteriosa de Aragón. Y lógicamente, y además es extraño porque, aunque te parezca curioso, Iker, faltaba un libro así. Es decir, en Aragón bien es cierto que tenemos leyendas, algunas de ellas son fantásticas y preciosas, y sobre todo las que hacen referencia a la zona pirenaica de la región.
Y hay muchos libros, algunos de ellos son muy buenos, que hablan de esto, y algunos de ellos mezclan estas leyendas con sucesos reales, pero no había un libro en el que todo lo que apareciera dentro de sus páginas fueran sucesos reales, a excepción de algunos casos que intentando pasar por reales no lo son, y los explico en el libro, ¿no? Pero que se dejan al margen estas leyendas, y faltaba este libro, ¿no? Y por lo menos es un intento de recopilar, no, por supuesto no todas, porque esto nos llevaría muchas páginas, pero sí algunas de las más significativas, conocidas, y luego también apuntar algunas inéditas. Carlos, pues te animo en la labor, claro que sí, tú que has viajado por muchos lugares, hecho grandísimos reportajes, en centrarnos en estas historias, y te invito pronto a recordar algunas más que son sobrecogedoras, pero siempre tienen una enseñanza. Carlos Gutiérrez, tutor, amigo, un abrazo muy fuerte. Cuando quieras, un abrazo. Un abrazo. Y ahora, bueno, que ahora volvemos con un montón más de cosas. Nadie se puede marchar.